Hola, patriota. La lección de hoy se llama variación directa. El objetivo será ser capaces de analizar una relación que determine si una variación directa existe, determinar la constante de variación y representar una variación directa algebraicamente y gráficamente. Veamos nuestra primera situación. José está haciendo tortitas para el club de francés. El número de tortitas que José puede hornear varía directamente según el número de horas que él pasa horneando. Si él puede hornear 60 tortitas en 2 horas, ¿cuántas tortitas puede hornear en 5 horas? Exploremos primero el vocabulario que necesitamos para entender lo que significa variación directa o varies directly, direct variation. ¿Qué es direct variation? ¿Qué es variación directa? Es la relación de dos variables, en este caso x y y, en la cual y es igual a k por x. K sería la constante y k no es cero. Este tipo de fórmula es muy parecida a la fórmula del slope-intercept form, en donde sabemos que la y es igual al slope por el x, mx, más b. Pero en el caso de la variación directa, la b es igual a 0. Por eso es que no se ve en la fórmula y es igual a k por x. La k vendría siendo lo mismo que el slope, representa lo mismo que es el m. Y el slope o la k también se les llaman constante de variación o constante de proporcionalidad. Constant of variation or constant of proportionality. Esto es el número que se relaciona con las dos variables. Es el slope de la línea. La k significa constante, es lo mismo que la m, que es el slope, y en la calculadora van a ver que es representada por la letra a. Entonces tenemos que recordar que y es igual a k por x, en donde la k es la constante. Si quisiéramos dejar a la k sola, tenemos que dividir por x los dos lados de la ecuación y tenemos otra fórmula que también es bueno recordar. K es igual a y sobre x. Estas fórmulas representan una variación directa y para recordar que dejar a la k sola es dividir a la y sobre x, vamos a tratar de tomar una estrategia o técnica de memorización donde direct te recuerde que significa divide. Veamos el ejemplo número 1. ¿Son las ecuaciones abajo variaciones directas? Bueno, vamos a tratar de usar la fórmula y es igual a k por x para ver si son realmente estas ecuaciones variaciones directas. También nos piden que identifiquemos la constante de variación o constante de proporcionalidad. Y es igual a un medio de x. ¿Ven la constante ahí claramente? Esto es una variación directa porque la y está sola y la x tiene un coeficiente que es el constante de variación o constante de proporcionalidad. Un medio, en este caso, sería la constante. Entonces, si es directa porque y está sola y x está siendo multiplicada por un número, y la k es la m, el slope, el 1 medio antes de la x. En el segundo caso tenemos y menos 5x es igual a 0. ¿Podemos dejar a la y solita? Sí, sí la podemos dejar sola. La movemos, ese negativo 5x lo movemos al otro lado como positivo 5x y vemos ahí claramente que y está sola y la constante va a ser 5. Es una variación directa. Veamos la siguiente ecuación. Y es igual a x sobre 8. Recordemos que este x sobre 8, aunque no luce como la fórmula, tenemos que estar muy cuidadosos porque x sobre 8 es igual a un octavo de x. Y es igual a un octavo de x.
Ahí podemos ver claramente que la y está sola y por lo tanto es variación directa. Y aparte de eso, x tiene un coeficiente que representa la k o la constante o el slope de una línea. Veamos el siguiente ejemplo. Y es igual a 8 sobre x. Ahí la y está solita, pero el x, el 8 ese no es el coeficiente de x, está por encima de x, en una fracción. Entonces ahí vemos claramente que esto no es una variación directa. En el próximo ejemplo también nos damos cuenta que esto no es una variación directa porque hay un y-intercept. Hay un negativo 1 que no podemos tener porque en una variación directa el b o el y-intercept es 0. Veamos el ejemplo número 2. ¿Cuáles tablillas de abajo representan una variación directa? Ahora vamos a ver la forma de tabla. Si es una variación directa, debemos identificar la constante de variación o constante de proporcionalidad y escribir una ecuación. Recordemos que la ecuación es y es igual a k por x. Y para sacar la k, para ver cuál es la constante de variación, debemos recordar la otra fórmula. K es igual a y sobre x. Veamos el primer ejemplo, la primera tabla donde tenemos x y y claramente identificados. Pongamos al lado de esta tabla la k de constante para tratar de identificarla. Para nosotros encontrar la k debemos dividir y sobre x. Entonces, al dividir 2 sobre 1, 2 entre 1 nos da 2. 4, que es el y, x entre 2, ¿verdad? Es el 2. Dividimos y nos da 2 de nuevo. Y en cada uno de estos ejemplos, de cada uno de estos puntos de coordenada, nos da 2 como la constante. Entonces, al tener la misma constante en todas las divisiones, la misma respuesta, número 2, ya sabemos que es una variación directa y la constante es 2. Es una variación directa y la constante de variación es el número 2. Con ese número ya podemos escribir una ecuación para esta tabla que indica variación directa. Ponemos la y solita, y es igual a, ponemos el slope o la constante y el x. Y ya tenemos nuestra ecuación escrita correctamente. Veamos el segundo ejemplo. Vamos a poner acá al lado de estos dos valores, de estas dos letras, dos variables, y tratemos de dividir 24 entre 1, 24. 2 entre 2, 6. Aquí mismo ya podemos parar. Ya nos damos cuenta que al no tener el mismo número constante, no es una variación directa. No podemos identificar la k, ni podemos hacer una ecuación de variación directa, porque no lo es. Veamos en el tercer ejemplo. 6 entre 2 es igual a 3. 18 entre 6 es igual a 3. Ok, llevamos la misma constante de variación. 20 sobre 7 es igual a... esto luce como que nos va a salir un decimal. 2.9. Bueno, ya podemos dejarlo hasta ahí. Ya sabemos que no es una variación directa porque no es la misma constante en todas las divisiones. ¿Cuáles gráficos de abajo representan variación directa? Si representan variación directa, tratemos de identificar la constante de variación y escribir una ecuación. Recordemos la fórmula, y es igual a k sobre x. Vemos que esta línea está pasando por 0, b es 0, o sea que sí es una variación directa, porque pasa por 0, el y-intercept, que es igual al b, es 0, y nos recordamos del slope-intercept form, en donde dice que la mx más la b nos va a dar la ecuación, y en este caso la b es 0. Si es una línea de variación directa, en donde la b es 0. Podemos definitivamente identificarla como una variación directa
Podemos escribir la ecuación y podemos identificar también la constante de variación si buscamos el slope de esa línea. Al encontrar dos puntos podemos ver el recorrido de un punto hacia otro y aquí nos damos cuenta que la constante de variación es negativo 2, porque baja 2 y a la derecha 1. Negativo 2 sobre 1 es igual que negativo 2. Y con el slope o la constante de variación podemos ya escribir una ecuación para este gráfico. Dejando la y sola, empezando con y es igual a negativo 2, que es el slope o el coeficiente de x, por x. Y ahí tenemos identificada la ecuación. Veamos este próximo ejemplo. Al no pasar la línea por 0, por el y-intercept 0, ya sabemos que no es directa. En el tercer caso, lo mismo. No es directa porque la línea no pasa justamente por 0. En la y, en el y-axis. Al no pasar por el y-axis 0, en el punto 0, ya sabemos que no es directa. La cuarta línea sí es una variación directa porque pasa por 0. Al identificar el slope, que es 1 sobre 2, tenemos la constante de variación y con esto ya podemos hacer o escribir la ecuación. Un medio de x. Y es igual a un medio de x. Veamos otros ejemplos. Ejemplo número 4. Si y varía directamente con x y la constante de variación es negativo 6, vamos a escribir una ecuación que represente esta relación. Y es igual a k por x. Y siempre la identificamos a x, y si nos dan la constante de variación ya tenemos todo lo que necesitamos para escribir la ecuación. K es negativo 6. La ecuación sería, sustituimos acá por negativo 6, y es igual a negativo 6x. Veamos el ejercicio número 5. Hay dos partes de este ejercicio, A y B. Dice la parte A, si H varía directamente con P, aquí podemos rápidamente identificar que H es la Y y P es la X. Y tenemos que H es igual a 12 cuando P es igual a 4. Entonces cambiamos la Y por H, cambiamos la X por P y ponemos nuestra nueva ecuación. Sustituyendo después los valores de 12 por H y de 4 por P. Y aquí nos están pidiendo cuál es la constante de variación. Ese es nuestro incógnito y es lo que debemos encontrar. Entonces sustituimos 12 por H, P por 4 y escribimos 12 es igual a K por 4. Aquí tenemos que aislar a la K. Entonces, para poder dejar a la K sola en esta ecuación, simplemente dividimos por 4 las dos columnas, las dos partes de la ecuación, y nos queda que K es igual a 3. Al identificar quién es la constante, ya podemos escribir la ecuación que nos están pidiendo como H es igual a 3 por P. En el ejercicio B nos dicen que si H varía directamente con P, siendo H 12 y P 4, escribir la ecuación que relaciona a H y a P. Como ya dije antes, escribir la ecuación es fácil si tenemos la constante de variación o constante de proporcionalidad. K es igual a 12 entre 4, K es igual a 3, y para escribir la ecuación simplemente sustituimos los valores y ya. H es igual a 3 por P. Veamos un ejercicio más. Si A varía directamente con B, aquí tenemos la Y y la X, ¿okay? Y sería la A y X sería la B, casi siempre las ponen así en orden. Cambiamos, sustituimos esos valores, Y por A y X por B, y vemos que A nos están dando los valores de A, 15, y B, negativo 3. Pero ¿cuál es la pregunta el ejercicio? Dice, encontrar el valor de A cuando B es 8.
O sea que después que encontremos nuestra ecuación principal, vamos a cambiar uno de los valores para encontrar la ecuación de la otra. Cambiamos a 15 por A y a B por negativo 3 y nos sale que la constante de variación es negativo 5 al dividir 15 entre negativo 3. A es igual a negativo 5 por B. Esa sería la ecuación de la primera porción de este ejercicio. En la segunda porción del ejercicio, con la misma constante, vamos a tratar de encontrar quién es A cuando B lo cambiamos por 8. En este caso, cambiamos a B por 8, ponemos todo igual, A es igual a negativo 5 por 8, y descubrimos que A sería negativo 40 cuando cambiamos a B por 8, teniendo la misma constante de variación porque es el mismo ejercicio, con la misma constante. Veamos de nuevo la situación número 1 para tratar de contestar las preguntas, identificando todos los valores que necesitamos identificar para una variación directa. José está haciendo tortitas para el club de francés. El número de tortas que José hornea varía directamente con el número de horas que él gasta horneando. Si él hornea 60 tortitas en 2 horas, ¿cuántas tortitas puede él hornear en 5 horas? La Y va a representar el número de tortitas. La X va a representar el número de horas que él hornea. Si él hornea 60 tortitas en 2 horas, ¿cuántas tortitas horneará en 5? Entonces cambiamos a la Y por 60 y al X por 2. Y tratamos de identificar con la ayuda de la ecuación o la fórmula lo que nos están preguntando. ¿Cuántas tortitas va a poder hornear en 5 horas? La Y la cambiamos por 60, a la X por 2 y tratamos de descubrir quién es K. K es 60 entre 2. Dividimos y nos da que K es 30. Entonces, Y es igual a 30 por X, sería nuestra ecuación. Y ahora cambiamos a X por el nuevo tiempo. Si en 2 horas se cocinan 60 tortitas, en 5 horas, ¿cuántas se cocinarán? Y es igual a 30 por 5, porque X representa 5. Y la respuesta sería 150 tortitas pueden ser horneadas en 5 horas. Como resumen, tratemos de describir qué significa para dos variables tener una relación que varíe directamente la una con la otra. Nos vemos en clase. Bye bye.